El tenedor en la mano de Carolina Salazar temblaba, no por nervios, sino por el gran esfuerzo de evitar que saliera volando por la mesa de caoba y se incrustara en la corbata perfectamente almidonada del duque de Montemayor. «Señorita Salazar», dijo Ambrosio Herrera, con ese tono particular que los hombres ricos usaban cuando se creían inteligentes y generosos a la vez. «Seguramente usted está de acuerdo en que el más alto llamado de una mujer es asegurar el futuro de su familia a través de un matrimonio ventajoso». La madre de Carolina se tensó. Los nudillos de su padre se pusieron blancos alrededor de su copa de vino. Rosalía, la dulce Rosalía, permanecía inmóvil junto al duque, su rostro una máscara de porcelana que ocultaba una base desmoronada. Nadie le había dicho a Carolina sobre la cena de esta noche. Nadie había mencionado que el duque de Montemayor llegaría con su madre, la duquesa viuda, para finalizar lo que aparentemente ya estaba decidido: el compromiso de Rosalía con un hombre al que había conocido exactamente 2 veces. «Yo creo», dijo Carolina lentamente, dejando su tenedor con deliberado cuidado, «que el más alto llamado de una mujer es lo que ella decida que sea, a menos, claro está, que su excelencia crea que somos incapaces de tales decisiones». El silencio que siguió pudo haber sofocado llamas. Ambrosio Herrera giró toda su atención hacia ella por primera vez esa noche. Era exasperantemente apuesto, cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía sacado de monedas romanas, ojos azul grisáceo que evaluaban todo con fría precisión, y una boca que parecía perpetuamente a punto de pronunciar un juicio. A sus 32 años se manejaba con la inquebrantable certeza de un hombre al que nunca se le había negado nada. «Yo creo», dijo, su tono se agudizó ligeramente, «que el deber y la sabiduría a menudo van de la mano. Su hermana entiende esto. Es una madurez que viene con la edad y la perspectiva». La implicación flotaba en el aire. Usted a sus 26 claramente carece de ambas. «Qué afortunado», replicó Carolina, buscando su vino, «que la madurez también traiga la capacidad de reconocer cuando uno está siendo condescendido. Parece que adquirí esa perspectiva bastante temprano». «¡Carolina!», la voz de su madre resonó como un latigazo. «Perdone a mi hija menor, su excelencia», intervino don Ricardo Salazar con el rostro enrojecido. «Ella siempre ha sido muy aguerrida». «¿Aguerrida?», repitió Ambrosio, como si saboreara la palabra y la encontrara divertida. «¿Así le estamos llamando?». Carolina abrió la boca, pero la mano de Rosalía encontró la suya bajo la mesa, apretando lo suficiente como para dejar una marca. Los ojos de su hermana suplicaban: «Ahora no, por favor». Así que Carolina se tragó su réplica y se forzó a sonreír, una sonrisa que mostraba demasiados dientes para ser educada. La duquesa viuda, doña Elena Herrera, carraspeó. Era una mujer atractiva de unos 50 años, con la misma mirada evaluadora que su hijo, pero suavizada por líneas que sugerían que una vez había sonreído más libremente. «Quizás deberíamos discutir los detalles del arreglo. Rosalía, mi querida, vendrá a la hacienda Montemayor durante los próximos 2 meses. Un periodo de cortejo adecuado y supervisado, por supuesto, para asegurar la compatibilidad antes de hacer el anuncio público». «¿2 meses?» La voz de Rosalía apenas se elevó por encima de un susurro. Yo estaría agradecida por ese tiempo, doña Elena, para conocer mejor a su excelencia antes». Vaciló. «Antes de que esté legalmente unida a un extraño», añadió Carolina de forma servicial. «Carolina Josefina Salazar». El puño de su padre golpeó la mesa, haciendo tintinear el cristal. «Una palabra más, y se excusará de esta mesa». «Quizás eso sería lo mejor», dijo Ambrosio con suavidad. «La señorita Carolina claramente tiene opiniones fuertes sobre arreglos que no le conciernen». Algo en su tono, esa desestimación casual, como si ella fuera una niña haciendo un berrinche, rompió el último hilo de la paciencia de Carolina. «Tiene razón, su excelencia, no me concierne. Lo que me concierne es que a mi hermana no se le ha dado ninguna opción en un asunto que definirá toda su vida. Pero supongo que cuando uno está tan acostumbrado a la deferencia como usted, el concepto de la voluntad de una mujer
se vuelve bastante abstracto. Los ojos de Ambrosio se entrecerraron. Por primera vez esa noche, ella vio algo parpadear detrás de esa compostura aristocrática, no enojo exactamente, sino interés, como si ella hubiera hecho algo lo suficientemente inesperado como para merecer su atención. ¿Y usted cree, dijo suavemente, que el matrimonio debe ser sobre la voluntad, sobre el deseo individual, en lugar de la obligación familiar? Yo creo que el matrimonio debería implicar cierta medida de consentimiento más allá de la aceptación resignada. Carolina habla por inexperiencia, cortó su madre desesperadamente. Ella no entiende cómo funcionan estos arreglos. ¿Cómo? ¿Cómo las mujeres son tratadas como mercancía? Carolina se puso de pie, su silla rechinando ruidosamente. Tiene razón, madre. Nunca he sido particularmente buena para entender eso. No esperó a que la excusaran. Salió del comedor con la espalda recta y las manos temblorosas, dejando a su paso un silencio de escándalo. Llegó al jardín antes de que las lágrimas brotaran, no por tristeza, sino por pura rabia impotente. Rosalía tenía 28 años, era hermosa, amable, todo lo que la sociedad decía valorar en una mujer. También estaba desesperadamente enamorada de David Briceño, un hombre respetable, con una finca modesta y sin título, a quien su padre le había prohibido casarse porque no era lo suficientemente ambicioso para el nombre de los Salazar. Y ahora esto, un matrimonio arreglado con un duque que miraba a las personas como los coleccionistas examinaban sus adquisiciones, evaluando su valor, buscando defectos, decidiendo si valían la inversión. Creí que te encontraría aquí. Carolina se dio la vuelta. Rosalía estaba en la entrada del jardín, su chal de noche bien ajustado a pesar de la cálida noche de verano. Lo siento, dijo Carolina inmediatamente. Sé que lo empeoré. Simplemente no pude. Lo sé. Rosalía se acercó a ella tomando ambas manos. Lo sé, Carolina, y una parte de mí está agradecida de que alguien finalmente lo dijera. Entonces, ¿por qué lo haces? Papá no puede realmente forzarte, ¿o sí? La sonrisa de Rosalía era insoportablemente triste. ¿Qué opción tengo? Si me niego, deshonraré a toda la familia. Papá ha dejado claro que David nunca será aceptable, y si lo desafío, me desheredará por completo. David tiene su orgullo. Nunca me aceptaría como una carga, sin un centavo y deshonrada. Así que te casarás con el duque. No es cruel, Carolina, solo está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Podré soportarlo. No deberías tener que soportar tu propia vida. Rosalía la abrazó. 2 meses, susurró. Me están dando 2 meses en su hacienda antes de cualquier anuncio público. Pedí ese tiempo para conocerlo, pero en realidad, ¿quieres despedirte de David? ¿Es eso tan terrible? Carolina abrazó más fuerte a su hermana. No, es humano, pero, Rosalía, 2 meses sola en la hacienda del duque. No sola, por eso vine a buscarte. Rosalía se apartó, sus ojos desesperados. Ven conmigo como mi acompañante. Por favor, no puedo hacer esto sin ti. Y si estás ahí, podré. Encontraré la manera de ver a David, de pasar un último tiempo con él antes de aceptar mi deber. Pero necesito que estés ahí para ayudarme, para ser mi aliada. Cada instinto de Carolina le gritaba que se negara. 2 meses en compañía del duque de Montemayor sonaban a tortura exquisita, pero el rostro de Rosalía mostraba una esperanza tan frágil, una devastación tan silenciosa, que Carolina se encontró asintiendo antes de haber considerado completamente las implicaciones. Por supuesto que iré. Haría cualquier cosa por ti. Incluso tolerar al duque. Carolina logró una risa débil. No prometo tolerancia, pero estaré ahí. Rosalía se derrumbó de alivio. Gracias. Y Carolina trata de no antagonizarlo demasiado. Es arrogante, sí, pero también es observador. No le des razones para observarte demasiado de cerca, pero mientras caminaban de regreso a la casa, Carolina no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de los ojos de Ambrosio Herrera sobre ella en ese último momento antes de salir del comedor, ya no despectivos, sino agudos, con algo que podría haber sido curiosidad. Ella había querido que él la viera como algo más que un obstáculo inconveniente.
Debería haber sido más cuidadosa con lo que deseaba. El viaje a la hacienda Montemayor duró 4 horas en carruaje, y Carolina pasó la mayor parte del tiempo viendo el paisaje transformarse de las suaves colinas de su propiedad al terreno más dramático de las posesiones del duque. Montemayor se alzaba al borde del Valle de los Sauces, donde antiguos bosques daban paso a jardines cuidados que hablaban de generaciones de riqueza y cuidadosa administración. La hacienda misma era imponente, piedra gris que captaba la luz de la tarde, decenas de ventanas que reflejaban el cielo, jardines que parecían extenderse infinitamente en todas direcciones. No era la propiedad más grande que Carolina había visto, pero era sin duda una de las más hermosas, con una elegancia discreta que sugería confianza en lugar de ostentación. «Es encantador», murmuró Rosalía, aunque su voz no denotaba entusiasmo. Doña Elena Herrera había viajado por delante en su propio carruaje y ahora estaba en las escaleras de la entrada para recibirlas, con el duque a su lado. Ambrosio vestía ropa de montar que le quedaba con la precisión de una sastrería cara. Su cabello oscuro, ligeramente despeinado por el viento de una manera que debería haberlo hecho parecer desaliñado, pero que en cambio solo enfatizaba su autoridad casual. «Señorita Salazar», dijo ayudando a Rosalía a bajar del carruaje con practicada cortesía. «Bienvenida a Montemayor. Confío en que el viaje fue cómodo». «Mucho, Su Excelencia, gracias». Su mirada se dirigió a Carolina, y ella notó cómo su boca se curvaba ligeramente, no exactamente una sonrisa, pero cerca. «Señorita Carolina, qué inesperado que haya decidido acompañarnos». «Mi hermana solicitó mi compañía», respondió Carolina, aceptando su mano extendida con más fuerza de la necesaria. Difícilmente pude negarme. ¡Qué devoción! Sus dedos eran cálidos alrededor de los suyos, y él le sostuvo la mano una fracción de segundo más de lo que la propiedad exigía. «Espero que encuentre nuestro entretenimiento campestre suficientemente atractivo. No querría que el aburrimiento la llevara a un espíritu aún más aguerrido. Estoy segura de que me las arreglaré, Su Excelencia. Encuentro el antagonismo notablemente estimulante». «Carolina», dijo Rosalía débilmente. La sonrisa de Ambrosio se amplió genuinamente esta vez. «Entonces ha llegado al lugar correcto. Me han dicho que soy bastante irritante cuando me lo propongo». Doña Elena Herrera carraspeó. «Quizás deberíamos mostrar a nuestras invitadas sus habitaciones. Estoy segura de que querrán refrescarse antes de la cena». Las habitaciones que les habían asignado estaban conectadas. La de Rosalía era una espaciosa suite con vistas a los rosales, mientras que la de Carolina era un poco más pequeña, pero igualmente cómoda, con ventanas que daban a los bosques del este. Una sirvienta apareció casi de inmediato para ayudarlas a desempacar, y Carolina aprovechó el tiempo para ir a la habitación de Rosalía. Su hermana estaba en la ventana, mirando los jardines con la expresión de alguien que memoriza una vista antes de una larga despedida. «2 meses», dijo Carolina suavemente. «Haremos que valgan la pena». Rosalía se giró, y por un momento su compostura se quebró. «David se está quedando con su primo en San Pedro. Está a solo 16 kilómetros de aquí. Si tan solo pudiera verlo, aunque fuera unas pocas veces, encontraremos la manera. El duque querrá pasar tiempo contigo, supongo. Paseos, cabalgatas, actividades de cortejo apropiadas. Yo iré como chaperona y elaboraremos un sistema. ¿Harías eso? Te dije que lo que fuera». Un golpe los interrumpió. La misma sirvienta, una joven llamada María, hizo una reverencia. «Con su permiso, señorita Salazar, pero Su Excelencia solicita su presencia en la biblioteca a las 4. Usted y la señorita Carolina, si les place». Después de que María se fue, Carolina levantó una ceja. «¿Solicita? ¿Así le estamos llamando ahora a las órdenes?» «Sé amable», suplicó Rosalía. «Por favor, Carolina, por mí». Así que Carolina se mordió la irritación y se concentró en vestirse apropiadamente para una audiencia vespertina con un duque que probablemente quería establecer las reglas de juego para los próximos 2 meses. Eligió un simple vestido de tarde en azul pálido, nada diseñado para impresionar, pero tampoco nada que pudiera llamarse desafiante. Rosalía vestía lavanda,
lo que la hacía parecer etérea y trágicamente romántica, como una heroína de una novela gótica a punto de ser encerrada en una torre. La biblioteca era exactamente lo que Carolina esperaba. Estanterías del suelo al techo, llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Muebles pesados dispuestos tanto para la comodidad como para la intimidación. Altas ventanas que inundaban el espacio con una luz dorada de la tarde. Ambrosio estaba junto a una de esas ventanas, con un libro en las manos, pareciendo a todas luces como si hubiera sido dispuesto por un artista para demostrar la cúspide del refinamiento aristocrático. Levantó la vista cuando entraron y Carolina captó cómo su mirada recorrió a Rosalía con educada evaluación, antes de posarse en ella con algo más agudo. ¿Reconocimiento, quizás, o desafío? Gracias por acompañarme, dijo, dejando el libro a un lado. Pensé que lo mejor sería establecer algunas expectativas para las próximas semanas. Por favor, siéntense. Se acomodaron en sillas frente a él. Rosalía con perfecta postura y manos cruzadas. Carolina, con la espalda deliberadamente relajada de una manera que sugería que solo estaba sentada porque ella había elegido hacerlo, no porque él se lo hubiera pedido. Ambrosio lo notó. «Claro que sí, señorita Rosalía», comenzó, su tono más suave de lo que Carolina esperaba. «Quiero ser claro acerca de mis intenciones. Este arreglo fue hecho por nuestras familias, pero no deseo incomodarla. Propongo que pasemos estos 2 meses conociéndonos adecuadamente, no simplemente actuando para nuestros padres. Paseos, cabalgatas, conversaciones. Me gustaría saber quién es usted más allá de lo que la sociedad dicta que debería ser». Rosalía parpadeó, claramente sorprendida. «Eso es muy amable, Su Excelencia. Es práctico. Estaremos casados el resto de nuestras vidas. Bien podríamos intentar encontrar un terreno común». Se volvió hacia Carolina. «Y usted, señorita Carolina, por supuesto nos acompañará en estas salidas, como chaperona y acompañante de su hermana». «Qué considerado», dijo Carolina. Encontró una manera de mantenerme lo suficientemente cerca para asegurarse de que no cause problemas en otro lado. «Encontré una manera», corrigió él, «de respetar la propiedad mientras le permito a la señorita Rosalía la comodidad de la familia. A menos que prefiera quedarse en la hacienda mientras exploramos los terrenos». Era una trampa, obviamente. Si aceptaba, abandonaría a Rosalía. Si se oponía, parecería caprichosa. «Estoy segura de que mi hermana agradecería mi compañía», dijo Carolina dulcemente. «Y disfruto mucho de los largos paseos. El aire fresco ayuda a despejar la mente de la irritación. Entonces, estamos de acuerdo. Mañana por la mañana iremos al lago. Los terrenos están bastante hermosos en esta época del año». «No estoy segura de haber traído ropa de montar adecuada», comenzó Rosalía con vacilación. «Mi madre lo anticipó. Ha hecho arreglos para que la modista de San Pedro venga mañana por la tarde con varias opciones. Considérenlo un regalo de bienvenida». Fue generoso, incluso considerado, lo que irritó irracionalmente a Carolina, porque era más difícil mantener su justa ira cuando él estaba siendo atento. «Es usted muy amable, Su Excelencia», murmuró Rosalía. La mirada de Ambrosio se detuvo en ella, y Carolina lo vio percibir la tristeza detrás de la máscara educada de su hermana. Por un momento, algo parpadeó en su expresión, no amor ciertamente, pero quizás el reconocimiento de que la mujer sentada ante él era más complicada de lo que el arreglo implicaba. Luego miró a Carolina y el momento se hizo añicos. «Señorita Carolina, noté en la cena que usted tiene opiniones sobre el matrimonio y el deber. Dígame, ¿qué habría hecho usted en la posición de su hermana?» Era un desafío disfrazado de curiosidad. Rosalía le lanzó una mirada de advertencia. «Yo habría», dijo Carolina con cuidado, «hecho saber mis sentimientos a mi familia, expresado mis preferencias, esperado que valoraran mi felicidad lo suficiente como para considerar alternativas. Y si no lo hacían, si el deber exigía sacrificio, entonces me preguntaría por el deber de quién me estaba sacrificando. La comodidad de mi familia, las expectativas de la sociedad, o simplemente la conveniencia de hombres que se benefician de que las mujeres no tengan opciones. Había ido demasiado lejos.
Lo supo en el momento en que las palabras salieron de su boca. Rosalía parecía que se iba a desmayar, pero Ambrosio simplemente se recostó en su silla, uniendo las manos en forma de torre, estudiando a Carolina con la intensidad de alguien que resuelve una ecuación compleja. «Usted cree que me estoy beneficiando de este arreglo», dijo en voz baja. «¿No es así? Usted consigue una esposa hermosa y exitosa de una familia respetable. Su linaje continúa. Su madre deja de presionarlo para que se case y usted nunca tiene que arriesgar nada tan inconveniente como un sentimiento real». «Carolina», jadeó Rosalía, pero Ambrosio levantó una mano. «No, déjela terminar». Miró fijamente a Carolina con esos inquietantes ojos azul grisáceos. «¿Cree que soy incapaz de sentir, señorita Carolina? ¿O simplemente que no estoy dispuesto? Creo que ha construido toda su vida alrededor del control. Sentir requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad requiere confianza. Usted no confía en nadie ni en nada que no pueda manejar». El silencio que siguió fue sofocante. Rosalía parecía lista para arrastrar a Carolina a la fuerza de la habitación. Doña Elena Herrera, de haber estado presente, probablemente habría pedido sales aromáticas. Pero Ambrosio simplemente sonrió. Una sonrisa real esta vez, con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido el placer de encontrar un oponente digno. «No está del todo equivocada», admitió. «El control es útil. Mantiene las propiedades funcionando, las familias seguras, las reputaciones intactas. Pero usted confunde el control con la frialdad. No son lo mismo». «Entonces pruébelo», se oyó decir Carolina. «Estos 2 meses, conozca realmente a mi hermana, no como una adquisición, sino como una persona. Descubra lo que ama, lo que teme, lo que sueña. Y si al final puede decir honestamente que le importa su felicidad más que su conveniencia, entonces quizás creeré que es capaz de sentir después de todo. Fue imprudente, peligroso». Pero Ambrosio no parecía enojado, parecía intrigado. «¿Un desafío, entonces? Muy bien, señorita Carolina, acepto». Se volvió hacia Rosalía, su expresión suavizándose. «Y le prometo, señorita Rosalía, que haré todo lo posible por conocerla, sin importar lo que eso revele». Rosalía asintió, muda de asombro por cómo la conversación se había salido completamente de su control. Al salir de la biblioteca, tomó el brazo de Carolina con la fuerza suficiente para doler. «¿Qué estabas pensando?», siseó. «Prácticamente lo retaste a que realmente te conociera en lugar de solo seguir la corriente», terminó Carolina. «¿No es eso mejor?». «Mejor. Carolina, si realmente intenta conocerme, podría descubrir». Se detuvo palideciendo. «Que estás enamorada de otro». Carolina le apretó la mano. «Seremos cuidadosas. Cuando sugiera salidas, las usaremos. Yo seré el amortiguador, la chaperona, la excusa, y cuando tengamos la oportunidad, te escaparás para ver a David. Haremos que esto funcione». Pero mientras subían las escaleras a sus habitaciones, Carolina no podía quitarse la sensación de que acababa de poner en marcha algo que ninguno de ellos podía controlar, y menos ella. La cabalgata matutina comenzó exactamente como Carolina esperaba, con torpeza, conversaciones forzadas y la abrumadora sensación de que estaba entrometiéndose en algo que no era exactamente un cortejo, pero tampoco era nada más. Ambrosio les había proporcionado caballos de su establo, una yegua dócil para Rosalía y una yegua torda más enérgica para Carolina, que parecía diseñada para probar si realmente sabía montar o si simplemente había estado fanfarroneando sobre disfrutarlo. Se subió a la silla con quizás más agresividad de la necesaria, lo que le valió una ceja levantada del duque. «Cuidado, señorita Carolina. Artemisa tiene opiniones fuertes sobre los jinetes que sujetan demasiado. Entonces, apreciará mi toque ligero, ¿verdad?». Carolina asentó su peso y la yegua se movió bajo ella aprobando. Carolina se relajó un poco y Artemisa se calmó. «Bueno», observó Ambrosio. «¿El caballo o yo? Todavía no me decido». Salieron por las puertas del este, siguiendo un sendero que serpenteaba a través de un bosque cuidado antes de abrirse a praderas ondulantes que descendían hacia un lago reluciente.
Era hermoso, casi ofensivamente así, como si el paisaje hubiera sido diseñado específicamente para hacer inevitables las declaraciones románticas. Ambrosio cabalgaba junto a Rosalía, señalando puntos de referencia y explicando la historia de la hacienda con la facilidad de alguien que había dado este recorrido 100 veces. Rosalía sonreía y asentía a intervalos apropiados, pero Carolina podía ver la tensión en los hombros de su hermana, la forma en que su mirada se desviaba hacia el horizonte, como si David pudiera materializarse allí por pura fuerza de voluntad. «El lago se alimenta de manantiales», decía Ambrosio. «El agua es bastante fría incluso en verano, pero la pesca es excelente. ¿Suele montar a caballo a menudo, señorita Rosalía?» «No tanto como me gustaría», admitió Rosalía. «Nuestro padre prefiere que nos enfoquemos en actividades más refinadas, como la costura, las acuarelas, la conversación en francés. Suena tedioso». La cabeza de Rosalía se levantó de golpe con sorpresa. «Es lo que se espera». «Eso no lo hace menos tedioso». Miró hacia atrás a Carolina, quien deliberadamente se había quedado unos pasos atrás. Su hermana parece tener más flexibilidad en su educación. Cita filosofía y debate teoría política, ninguna de las cuales son logros típicos para las señoritas. «Mi hermana apenas es típica», dijo Rosalía con un matiz de calidez que Carolina no esperaba. «No», concedió Ambrosio, su tono imposible de descifrar. «Ciertamente no lo es». Llegaron a la orilla del lago, donde se alzaba una pequeña edificación, una estructura de columnas blancas con bancos con vistas al agua. Ambrosio desmontó y ayudó a Rosalía a bajar con practicada cortesía. Luego se giró para ofrecer a Carolina la misma asistencia. Ella ignoró su mano y desmontó sola, lo que hizo que Artemisa se moviera nerviosamente. «Independiente hasta la médula», murmuró Ambrosio, tranquilizando a la yegua. «¿Es eso un defecto?» Creía que la autosuficiencia era una virtud. Lo es, pero también lo es aceptar ayuda cuando se ofrece. «Quizás soy selectiva con la ayuda que acepto. Significa que la mía no califica. Significa que todavía no me decido». Su boca se torció, esa casi sonrisa de nuevo. «Justo». Se sentaron en los bancos, Rosalía y Ambrosio uno frente al otro, con Carolina ligeramente a un lado, haciendo de chaperona, pero sintiéndose más como un mal tercio. La conversación se desvió hacia temas seguros: libros, música, la próxima temporada, y Carolina vio a su hermana desenvolverse con la habilidad de alguien que había sido entrenada toda su vida para exactamente este tipo de actuación. Pero debajo de la pulcritud, Rosalía estaba en otro lugar. Sus sonrisas no llegaban del todo a sus ojos. Sus respuestas llegaban un latido tarde, como si tuviera que volver de pensamientos distantes. Ambrosio lo notó. Carolina lo vio notarlo. Sus preguntas se volvieron más suaves, menos inquisitivas, como si percibiera que estaba presionando algo frágil. «La modista llegará esta tarde», dijo finalmente. «Espero que encuentre algo de su agrado. Y si necesita algo más, libros, material de arte, cualquier cosa que pueda hacer su estancia más cómoda, solo tiene que pedirlo». «Es usted muy generoso», dijo Rosalía suavemente. «Soy práctico. Los huéspedes cómodos son huéspedes felices, y los huéspedes felices son menos propensos a», miró a Carolina, «causar desastres en la cena». «Eso fue una sola vez», protestó Carolina. «Una vez memorable. Si espera que me disculpe, no lo haré». «Espero que lo haga de nuevo, probablemente dentro de la semana. Ya me he resignado». A pesar de sí misma, Carolina sintió que sus labios se contraían. «¿Se ha resignado? ¡Qué noble!». «Me gusta pensar que sí». Rosalía carraspeó. «Quizás deberíamos regresar. La modista llegará pronto y me gustaría refrescarme antes de conocerla». «Por supuesto». Ambrosio se levantó, ofreciendo su mano a Rosalía. Esta vez, Carolina notó, su hermana la tomó sin dudar, un movimiento practicado nacido de años de aceptar tales cortesías sin pensar. La cabalgata de regreso fue más tranquila. Al acercarse a la hacienda, Rosalía se volvió de repente hacia Ambrosio. «Su excelencia, ¿sería posible recibir correspondencia aquí?».
Tengo varias amigas a las que me gustaría escribir durante nuestra estancia. Naturalmente el correo sale a diario. Es bienvenida a usar el papel de la hacienda, o puedo hacer que le traigan sus suministros personales de sus habitaciones. Gracias. Es usted muy amable. Carolina entendió inmediatamente. Rosalía estaba estableciendo un canal para comunicarse con David. Fue inteligente. Las cartas podrían enviarse a la dirección de su primo. Se harían arreglos. Se coordinarían reuniones. Todo bajo la cobertura de mantener amistades. Si Ambrosio sospechaba algo, no dio ninguna señal. Simplemente asintió y continuó cabalgando. Su atención ya se había desviado hacia cualquier responsabilidad ducal que le esperara. Pero Carolina notó cómo su mirada se detuvo en el rostro de Rosalía, estudiándola con esa inquietante intensidad. Todavía no sospechaba, pero tenía curiosidad, y la curiosidad, sabía Carolina, podía ser mucho más peligrosa que la sospecha. La visita de la modista consumió la tarde. La señora de la O llegó con 2 asistentes y suficiente tela para vestir a la mitad del estado, transformando la habitación de Rosalía en un salón improvisado. Doña Elena Herrera presidió las pruebas con el entusiasmo de un general planeando una campaña, sugiriendo colores y estilos, mientras la señora de la O medía y prendía con experta eficiencia. Carolina trató de escapar, pero doña Elena insistió en que también a ella le tomaran medidas. «Usted es una invitada en esta casa, señorita Carolina. Sería inapropiado que le faltara la vestimenta adecuada». Así que Carolina aguantó 3 horas de ser envuelta en telas, medida para trajes de montar, vestidos de mañana y vestidos de noche que no deseaba poseer. La señora de la O era talentosa, eso se lo concedía. Cada pieza estaba exquisitamente hecha con cuidadosa atención al corte y al detalle que transformaba incluso la figura útil de Carolina en algo casi elegante. «El azul resalta sus ojos», observó doña Elena, examinando a Carolina en un vestido de día de suave vígaro. «Debería usarlo para la cena de mañana. Estoy segura de que mi guardarropa actual es suficiente. Tonterías. Está bajo mi techo y no permitiré que se diga que descuidé a mis invitadas». El tono de doña Elena no dejaba lugar a discusión. Para cuando la señora de la O se despidió, prometiendo la entrega de las piezas terminadas dentro de la semana, Carolina se sentía agotada y vagamente resentida con todo el concepto de la moda. Rosalía, sin embargo, parecía llena de energía. «Le escribí a David», susurró en cuanto estuvieron solas. «Lo envié con el correo esta tarde. La hacienda de su primo está lo suficientemente cerca para visitas de un día. Si tan solo pudiera, haremos que funcione», prometió Carolina. «El duque quiere pasar tiempo contigo. Convertiremos esas salidas en oportunidades. ¿Estás segura? Confía en mí». La mañana siguiente trajo la primera prueba real de su plan. Ambrosio sugirió un paseo por los jardines formales después del desayuno, y Rosalía accedió de inmediato. «Pero solo si Carolina nos acompaña». Ha estado admirando los rosales. Carolina no había dicho tal cosa, pero siguió el juego, asintiendo con entusiasmo. «Son bastante notables». La expresión de Ambrosio sugirió que vio a través de la excusa, pero simplemente inclinó la cabeza. «Por supuesto, los jardines son extensos. Nos encontraremos en el recibidor en 1 hora». Así lo hicieron. Rosalía vestía uno de sus nuevos vestidos de mañana, amarillo pálido que la hacía parecer luz solar atrapada, y llevaba una sombrilla que definitivamente no necesitaba dada la nubosidad. Carolina optó por un práctico vestido verde y sin sombrilla, ganándose una mirada divertida del duque. «Usted prefiere enfrentarse a los elementos directamente, señorita Carolina». «Prefiero no verme obstaculizada por accesorios innecesarios». Una filosofía admirable. ¿Nos vamos? Los jardines eran realmente extensos, una progresión cuidadosamente diseñada desde las partes formales cerca de la casa hasta plantaciones más salvajes y naturalistas a medida que se alejaban. Ambrosio caminaba junto a Rosalía, señalando especímenes particulares y explicando el trabajo que su jardinero principal había realizado para expandir las colecciones. Rosalía escuchaba educadamente, pero seguía mirando hacia el borde este de la propiedad, donde los jardines daban paso a un parque abierto. «¿Pasa algo?», preguntó Ambrosio. «No»,
solo. Creí ver un venado. Siempre me ha encantado verlos. Hay una pequeña manada que pasta cerca del bosque por la mañana. Si le parece, podríamos caminar en esa dirección. Era exactamente lo que Rosalía quería. Eso sería encantador. Se dirigieron hacia el parque, siguiendo un sendero que serpenteaba a través de la naturaleza cuidadosamente mantenida. Al doblar una curva, Rosalía se detuvo de repente. «Oh, he olvidado mi pañuelo. Carolina, ¿te importaría mucho volver a buscarlo? Lo dejé en la salita de la mañana». Era una excusa transparente. Carolina abrió la boca para objetar. Este no era el plan. Todavía no habían establecido ningún sistema, pero los ojos de Rosalía mostraban una súplica desesperada. «Claro», se oyó decir Carolina. «Volveré enseguida». Se dio la vuelta hacia la casa, caminando lo suficientemente lento como para darle a Rosalía tiempo para lo que hubiera planeado. Cuando llegó a la salita de la mañana, donde, como era de esperar, no había ningún pañuelo, esperó exactamente 10 minutos antes de regresar. Encontró a Ambrosio solo en el camino, examinando un arbusto en flor con más atención de la que merecía. «¿Dónde está Rosalía?», preguntó Carolina, aunque sospechaba que lo sabía. Vio la manada de venados y quiso verlos más de cerca. Me aseguró que solo sería un momento y que debería esperar aquí. Él se enderezó, cepillándose el polen de los dedos. Empiezo a pensar que los venados son más esquivos de lo que ella anticipó. Su tono era suave, pero Carolina escuchó la pregunta subyacente. «Mi hermana ama la naturaleza», dijo con cuidado. Probablemente perdió la noción del tiempo. Ambrosio la estudió con esos dos ojos perceptivos. Qué extraño que olvidara su pañuelo justo antes de descubrir una necesidad urgente de observar la vida silvestre sola. ¿Lo es? La gente olvida cosas todo el tiempo. ¿En serio? ¿O fabrican excusas para crear momentos privados con propósitos no declarados? El pulso de Carolina se aceleró. «Estoy segura de que no sé a qué se refiere». «Estoy seguro de que sí». Dio un paso más cerca y Carolina luchó contra el impulso de retroceder. «Dígame, señorita Carolina, ¿qué está haciendo exactamente su hermana en esos bosques mirando venados, como dijo? Y si la siguiera, ¿qué encontraría?» «Venados, presumiblemente, y una mujer molesta que valora su privacidad». «Privacidad», dijo la palabra como si la saboreara. «Una prioridad interesante para alguien que supuestamente está cortejando. Quizás necesita soledad ocasional. No todo el mundo encuentra agradable la compañía constante». «No», asintió suavemente. «Algunas personas prefieren la compañía de aquellos que no fueron elegidos para ellos». La respiración de Carolina se detuvo. Él lo sabía, o lo sospechaba. De cualquier manera, esto estaba saliendo peligrosamente de control. «Su excelencia, no». La palabra fue suave pero aguda. «No insulte mi inteligencia pretendiendo que esto es otra cosa de lo que obviamente es. Su hermana está viendo a alguien. La pregunta es si me dirá quién o si tendré que descubrirlo yo mismo. No está haciendo nada inapropiado. No dije que lo estuviera, pero ciertamente está haciendo algo en secreto. Y los secretos, señorita Carolina, tienen la costumbre de convertirse en escándalos si no se manejan con cuidado». Permanecieron congelados a 60 centímetros de distancia, inmersos en una batalla silenciosa. La mente de Carolina corría. Si admitía la verdad, ¿qué haría él? ¿Prohibir a Rosalía salir de la hacienda? ¿Terminar el arreglo de 2 meses antes de tiempo? ¿Informar a sus padres? Pero si mentía y él investigaba, sería peor. «Ella ama a alguien», dijo Carolina finalmente. Las palabras le salieron como si le arrancaran los dientes. «Alguien con quien nuestro padre no la dejará casarse. Se está despidiendo, eso es todo». La expresión de Ambrosio no cambió. «¿Y usted la está ayudando? Estoy siendo una hermana». «Está facilitando el engaño. Le estoy dando unas horas robadas antes de que se vea obligada a un matrimonio que no quiere con un hombre que no ama». Las palabras estallaron más bruscamente de lo que Carolina pretendía. «Así que sí, Su Excelencia, la estoy ayudando porque, a diferencia de usted, creo que su felicidad importa más que el deber o la propiedad, o cualquier ficción conveniente,
que todos estemos fingiendo creer. Silencio. Entonces, cree que no me importa su felicidad. Creo que a usted le importa más su propia conveniencia. Entonces, no me conoce en absoluto. Su voz se había vuelto suave, casi peligrosa. Pero está a punto de hacerlo. Pasó junto a ella, dirigiéndose hacia el bosque, y Carolina le agarró el brazo sin pensar. Por favor, no le quite esto. Se va a casar con usted. Ha aceptado eso. Solo déjela tener estas pocas semanas para llorar lo que está perdiendo. Por favor. Ambrosio miró su mano en su manga, luego su rostro. Algo cambió en su expresión, no suavizándose exactamente, sino recalibrándose. ¿Desde cuándo lo ama? Desde hace 3 años, y su padre se negó. Él no tiene suficiente título, no es lo suficientemente ambicioso, no es lo suficientemente útil para la familia. La voz de Carolina se quebró. Es solo un buen hombre que la ama. Aparentemente, eso es insuficiente. Ambrosio estuvo en silencio por un largo momento. Luego, inesperadamente, dio un paso atrás hacia el camino. Tiene 5 minutos más antes de que espere su regreso. Le sugiero que le haga alguna señal. Y señorita Carolina, sí, esta conversación nunca sucedió, pero si voy a tolerar estas desapariciones, espero honestidad sobre su frecuencia. No permitiré que el nombre de los Salazar o el suyo sean dañados por el descuido. Lo que sea que esté haciendo debe permanecer invisible. ¿Entendido? Carolina lo miró fijamente, aturdida en silencio. Lo estaba permitiendo. ¿Por qué? No entiendo, logró decir. Usted dijo que no puedo sentir. Quizás le estoy demostrando que se equivoca. Su mirada la sostuvo. O quizás simplemente reconozco que forzar a alguien a la intimidad cuando su corazón está en otro lugar sería tanto cruel como inútil. De cualquier manera, su hermana tiene su despedida, pero a cambio usted me ayuda a asegurar que siga siendo discreto. ¿Quiere que ayude a organizar sus reuniones? Quiero que se asegure de que no causen un escándalo que nos arruine a los 3. ¿Puede hacer eso? Era un pacto con el diablo, o al menos con un duque, lo que Carolina sospechaba que podría ser lo mismo, pero también era más de lo que se atrevía a esperar. Sí, susurró, puedo hacer eso. Bien, se volvió hacia la casa. Ahora vaya a buscar a su hermana antes de que alguien más note su ausencia. Y señorita Carolina, la próxima vez que necesite escapar, intente una excusa más convincente. La historia del venado fue dolorosamente obvia. Se alejó, dejando a Carolina de pie sola en el camino, su mente dando vueltas. Ambrosio Herrera estaba permitiendo que Rosalía se reuniera con David. Incluso los estaba ayudando a su propia manera autoritaria, lo que significaba que o era mucho más amable de lo que Carolina le había atribuido, o estaba jugando un juego más largo que ella aún no entendía. Encontró a Rosalía 10 minutos después, saliendo del bosque con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. David estaba allí, susurró con urgencia. Justo más allá de la línea de árboles. Solo tuvimos unos minutos, pero Carolina, solo verlo. El duque lo sabe. Rosalía se puso pálida. ¿Qué? Carolina explicó rápidamente, viendo el rostro de su hermana pasar del miedo a la confusión y a una esperanza tentativa. ¿Lo está permitiendo? Respiró Rosalía. ¿Por qué? No lo sé, pero lo está haciendo. Solo tenemos que ser cuidadosas. Regresaron para encontrar a Ambrosio exactamente donde Carolina lo había dejado, todavía examinando el arbusto en flor como si nada hubiera pasado. ¿Encontraron a los venados?, le preguntó a Rosalía cortésmente. Sí, eran hermosos. Espléndido. ¿Continuamos el recorrido o prefiere regresar a la casa? La casa, creo, si es aceptable. Por supuesto. Caminaron de regreso en un silencio cargado, y Carolina no podía quitarse la sensación de que acababa de presenciar un cambio, aunque no podía adivinar si era hacia el peligro o hacia algo completamente diferente. Los siguientes 3 días establecieron un patrón que se sentía tanto surrealista como frágil. Ambrosio sugeriría una salida, un paseo a caballo, una caminata, una exploración de algún rincón de la hacienda,
y Rosalía aceptaría, siempre insistiendo en que Carolina las acompañara. En los primeros 20 minutos, Rosalía inventaría alguna excusa para desaparecer. Un objeto olvidado, una necesidad urgente de regresar a la casa, una fascinación repentina por alguna característica distante del paisaje, y Carolina se quedaría sola con el duque. Debería haber sido insoportable. En cambio, era algo completamente diferente. La primera vez Carolina intentó mantener un silencio hostil, pero Ambrosio, aparentemente decidiendo que toleraría el arreglo, pero no pretendería que no estaba sucediendo, simplemente comenzó a hablar sobre la hacienda, sus responsabilidades, el delicado equilibrio de administrar tierras y personas, y expectativas. «¿Ustedes creen que es fácil?», dijo mientras caminaban por el huerto, mientras Rosalía supuestamente revisaba la salud de un manzano en particular a 800 metros de distancia. «Nacer en esto, tener todas las puertas abiertas, que todos te respeten, pero es una jaula, señorita Carolina. Una hermosa, ciertamente, pero sigue siendo una jaula. Una jaula de la que se beneficia enormemente. Cierto, lo que no la hace menos confinante». Arrancó una manzana de una rama baja examinándola. «Cada elección que hago afecta a cientos de personas. Cada palabra que digo es analizada, cada acción juzgada. No puedo permitirme errores, no puedo permitirme la pasión, la imprudencia o la espontaneidad. Todo debe ser controlado, medido, apropiado». «Eso suena solitario». Él la miró sorprendido. «Lo es, pero también es necesario. Lo es, o es simplemente lo que se ha convencido a sí mismo de creer, porque la alternativa es demasiado aterradora». «¿Y cuál es la alternativa, según usted?» «Vivir. Vivir de verdad en lugar de simplemente actuar como aristócrata». Él se rió, una risa real, áspera e inesperada. «¿Vivir? ¿Qué concepto tan exótico? Búrlate todo lo que quieras. Al menos yo sé lo que siento». «¿En serio?». Se giró para mirarla de frente. ¿O simplemente tienes el lujo de sentir sin consecuencias? Tus pasiones no afectan a cientos de inquilinos. Tus errores no ponen en peligro los legados familiares. Eres libre de ser tan aguerrida como quieras, porque la supervivencia de nadie depende de tu autocontrol. Dolió, porque era parcialmente cierto. La libertad de Carolina nacía de su falta de responsabilidad. Su posición como la hija menor que nunca heredaría, nunca gobernaría, nunca tendría que elegir entre la felicidad personal y el bienestar colectivo. «Eso no hace que tu elección sea correcta», dijo en voz baja. «Solo la hace más fácil de justificar». «Quizás», mordió la manzana, su mirada nunca abandonando la de ella, «o quizás soy simplemente más honesto acerca de las compensaciones. ¿Crees que soy frío porque acepto el deber sobre el deseo? Yo creo que eres ingenua porque crees que el deseo es suficiente». «¿Y qué hay de mi hermana? ¿Dónde encaja ella en tu filosofía de compensaciones aceptables?» «Su hermana», dijo con cuidado, «es una mujer admirable que merece algo mejor que un esposo que la obligue a olvidar a alguien a quien ama». «Entonces, ¿por qué aceptaste casarte con ella?» «Porque necesito un heredero. Porque mi madre me ha estado presionando durante 5 años para asegurar la sucesión. Porque su hermana cumple con todos los requisitos para ser duquesa, y su padre estaba entusiasmado con la unión». Hizo una pausa. «Porque nunca esperé amar a mi esposa, así que parecía irrelevante si ella me amaba a mí». La cruda honestidad de sus palabras dejó a Carolina momentáneamente sin habla. «Eso es desolador», logró decir. «Eso es pragmático. El amor es para poetas y románticos. El matrimonio es para dinastías. Qué triste forma de vivir. Qué funcional forma de sobrevivir». Tiró el corazón de la manzana al pasto. «Su hermana aparecerá en aproximadamente 3 minutos, habiendo supuestamente inspeccionado todos los árboles del huerto, a pesar de carecer de cualquier experiencia agrícola. Deberíamos regresar a la casa para que su tiempo parezca plausible». Él tenía razón. Rosalía apareció exactamente cuando él predijo, ligeramente sin aliento, y con una expresión de inocencia forzada que no habría engañado a un niño. Pero Ambrosio simplemente sonrió y le ofreció su brazo. «¿Encontró algo interesante?» «Los árboles están muy sanos». «¡Qué fortuna!
Carolina y yo estábamos discutiendo sobre filosofía. «Oh», Rosalía los miró nerviosamente. «Su hermana cree que vivo en una jaula que yo mismo he creado, y yo creo que ella vive en la ilusión de una emoción sin consecuencias. Hemos acordado discrepar. Eso suena civilizado, asombrosamente civilizado». Él los guió hacia la casa. «He invitado a varios vecinos a cenar mañana por la noche. Nada formal, pero pensé que sería agradable para ustedes conocer a las familias locales». Rosalía se tensó. «¿Una cena? ¿Una pequeña?». Mi madre insistió. Aparentemente, mantenerla oculta alimentaría la especulación. Claro, la voz de Rosalía se había vuelto plana de nuevo, esa cortesía practicada que significaba que gritaba internamente. «Gracias, Su Excelencia». Carolina observó a su hermana refugiarse detrás de modales perfectos. Observó a Ambrosio notarlo y elegir no insistir, y sintió algo torcerse incómodamente en su pecho. Él le estaba permitiendo a Rosalía ver a David. Le estaba dando este espacio para llorar y adaptarse. Era más de lo que Carolina había esperado, más de lo que se atrevía a esperar. Entonces, ¿por qué la hacía sentir peor? La cena fue exactamente tan insoportable como Carolina anticipaba. 8 invitados, la nobleza local, un baronet y su esposa, el párroco y una viuda llamada señora Pérez, que pasó todo el primer plato explicando los logros de su hija con detalles agotadores. Carolina se sentó entre el párroco, un hombre amable que parecía genuinamente interesado en discutir teología, y un joven llamado Tomás del Bosque, que no podía ocultar del todo su decepción por estar sentado junto a la hermana menor de los Salazar, en lugar de la que, según se decía, estaba comprometida con el duque. Rosalía, situada junto a Ambrosio en la cabecera de la mesa, desempeñó su papel a la perfección. Atenta sin ser efusiva, encantadora sin ser atrevida, exactamente lo que una futura duquesa debería ser. Nadie que los observara adivinaría que su corazón estaba a 16 kilómetros de distancia, con un hombre con el que nunca se le permitiría casarse. Carolina intentó concentrarse en las amables preguntas del párroco sobre sus preferencias de lectura, pero su atención seguía dirigiéndose a Ambrosio. Él estaba en su elemento aquí, con mando sin dominar, animando la conversación, asegurándose de que todos se sintieran incluidos y valorados. Para esto había sido entrenado: manejar a la gente, crear armonía, blandir la gracia social como un arma que dejaba a todos mejor sin que se dieran cuenta de que habían sido desarmados. Debería haber sido insoportable. En cambio, era fascinante. «Señorita Carolina», volvió su atención bruscamente al párroco, quien la miraba con preocupación. «Lo siento mucho, me distraje. Le pregunté si le gustaba la poesía. Su Excelencia mencionó que usted tenía opiniones firmes sobre Lord Byron. Yo nunca...». Captó la mirada de Ambrosio al otro lado de la mesa. Él estaba escuchando a la señora Pérez, pero observando a Carolina, esa casi sonrisa jugando en sus labios. «Sí, creo que Byron es brillante, pero agotador. Todo ese sufrimiento apasionado se vuelve tedioso después de las primeras 100 páginas. El párroco se rió. «Una valoración justa, aunque sospecho que el sufrimiento es precisamente el punto. Entonces quizás el punto está sobrevalorado». Desde la cabecera de la mesa, la voz de Ambrosio se elevó sobre la conversación general. «La señorita Carolina cree que la contención emocional está infravalorada en la literatura moderna. Yo he estado tratando de convencerla de que la pasión tiene su lugar». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Carolina sintió que su rostro se calentaba. «Yo creo», dijo con cuidado, «que sentir todo intensamente es agotador para la persona que siente y para todos los que la rodean». «Pero no sentir nada en absoluto», replicó Ambrosio, su mirada fija en la de ella. «Es bastante trágico, ¿no cree? Creo que hay un punto intermedio entre Lord Byron y la vacante emocional». «¿Lo hay? Nunca lo he encontrado». Algo en su tono hizo que la conversación se sintiera menos como una charla de cena y más como una discusión privada que continuaba a través de una habitación llena de gente. Carolina se dio cuenta de repente de que todos los estaban observando, incluida Rosalía.
cuya expresión se había vuelto cuidadosamente en blanco. Quizás, dijo Carolina ligeramente, su excelencia simplemente no ha estado buscando en los lugares correctos. Quizás tenga razón. Levantó su copa de vino en un ligero saludo antes de volverse hacia la señora Pérez. Ahora me estaba contando sobre las acuarelas de su hija. La conversación continuó, pero Carolina no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado. Ambrosio la observaba cuando creía que ella no lo hacía, y lo que era peor, ella lo observaba a él. Después de la cena, las damas se retiraron mientras los caballeros permanecían para el oporto. Doña Elena Herrera las organizó en el salón principal y Carolina se encontró acorralada por la señora Pérez. ¡Qué afortunada unión para su hermana!, exclamó la mujer. El duque es un gran partido. Todas las señoritas de 3 condados tenían esperanzas. ¡Qué devastador para ellas!, dijo Carolina con neutralidad. ¿Y usted, mi querida, tiene algún prospecto? Conozco a un joven encantador de San Pedro, hijo de comerciante, pero bastante respetable. Quizás podría arreglar una presentación. Es usted muy amable, pero Carolina prefiere permanecer soltera. Intervino Rosalía con suavidad, rescatándola. Ella valora su independencia. ¡Qué moderno!, bufó la señora Pérez. Aunque la independencia es un frío consuelo en la vejez, siempre digo. Entonces es afortunado, replicó Carolina, que yo prefiera el frío consuelo a la cálida miseria. La señora Pérez parecía escandalizada, pero antes de que pudiera responder, los caballeros se unieron a ellas. Ambrosio gravitó inmediatamente hacia Rosalía y Carolina los vio acomodarse en un rincón para lo que parecía una conversación privada. Su hermana parecía agotada, su sonrisa forzada. «Es muy encantadora», dijo una voz a su lado. Tomás del Bosque había aparecido con 2 copas de vino. «Su hermana, él es muy afortunado». «Sí», asintió Carolina aceptando el vino. «Lo es, aunque confieso que la encuentro a usted mucho más interesante». Carolina parpadeó. «Lo siento. Usted dice lo que piensa. Es raro, refrescante incluso». Él sonrió y fue bastante agradable. Abierto, sin complicaciones. ¿Le gustaría pasear conmigo por el invernadero? Me encantaría escuchar más de sus pensamientos sobre poesía, especialmente sobre el tedioso sufrimiento. Debería haber dicho que no, debería haberse quedado visible, debería haber mantenido la propiedad. Pero Rosalía estaba ocupada, y Carolina necesitaba desesperadamente espacio de una habitación que se sentía cada vez más asfixiante. «Eso sería encantador», se oyó decir. Se deslizaron en el invernadero. Una adición con techo de cristal llena de plantas exóticas y el espeso aroma a tierra húmeda. Tomás resultó ser una compañía agradable, educado, ingenioso, sin el flirteo agresivo que ella había esperado. Discutieron libros y música y las absurdidades de la expectativa social, y Carolina se encontró disfrutando genuinamente de la conversación hasta que una voz interrumpió desde la puerta. «Señorita Carolina, una palabra, si me hace el favor». Se dio la vuelta para encontrar a Ambrosio de pie, silueteado contra la luz del salón, su expresión ilegible. Tomás se enderezó de inmediato. «Su excelencia, estábamos discutiendo». «Estoy seguro de que sí. Si nos disculpa del Bosque, necesito hablar con la señorita Carolina con respecto a su hermana». Fue un despido disfrazado de cortesía. Tomás no tuvo más remedio que hacer una reverencia y retirarse, lanzándole a Carolina una mirada de disculpa. En el momento en que se fue, Ambrosio entró al invernadero, cerrando la puerta detrás de él. «Con respecto a mi hermana», preguntó Carolina fríamente. «Esa fue una excusa creativa. Necesitaba hablar con usted sobre el hecho de que desapareció en una habitación privada con un hombre que ha conocido durante 3 horas. El temperamento de Carolina estalló. Y yo no soy la comprometida. No soy yo quien necesita mantener una reputación impecable para propósitos dinásticos. ¿O ha decidido controlar mi comportamiento además del de mis hermanas? Estoy tratando de protegerla de los chismes. No necesito su protección, necesito...» Se detuvo, respirando con dificultad, sorprendida por su propia vehemencia.
¿Qué? Exigió Ambrosio acercándose. ¿Qué necesita? Necesito que la gente deje de tratarme como si fuera la sombra de Rosalía. Necesito dejar de pasar cada momento facilitando un cortejo entre mi hermana y un hombre que está demasiado controlado para admitir que realmente le importa. Necesito. ¿Qué? Estaba muy cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los destellos de azul más oscuro en sus ojos, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de él. Dígame, necesito que deje de mirarme así. ¿Así como? Como si yo fuera, como si fuera su. Se interrumpió furiosa consigo misma por tartamudear. ¿Como si fueras qué, Carolina? El uso de su nombre de pila, despojado de su formal señorita, la golpeó como algo físico. Como si me viera, susurró. No como la hermana de Rosalía o una chaperona conveniente o una inconveniencia aguerrida. Solo a mí. Su mano se levantó casi tocando su rostro antes de caer a su lado. Sí te veo. Dios me ayude. No puedo dejar de verte. El aire entre ellos se sentía cargado de algo peligroso e imposible. La respiración de Carolina se detuvo. Esto no podía pasar. Él estaba destinado a Rosalía. Este arreglo, estos 2 meses, se suponía que eran para darle tiempo a su hermana con David. No. No esto. Su excelencia, no. Su voz era áspera. No te escondas detrás de la formalidad ahora. ¿Qué se supone que debo hacer? Usted está comprometido con mi hermana. No estoy comprometido con nadie. Todavía no. No oficialmente. Se pasó una mano por el cabello, desordenando su perfecta disposición. Y su hermana está enamorada de otro hombre. Ambos sabemos que este arreglo es una ficción. Una ficción a la que usted accedió. Una ficción que protege su reputación y le da estas semanas para decir adiós. No podemos. No puedo. Carolina retrocedió hacia la puerta. Esta conversación nunca sucedió. Carolina. No. Alargó la mano hacia la manija. Usted hizo un trato. 2 meses para que Rosalía se despida y a cambio yo ayudé a mantenerlo discreto. Eso es todo lo que es. Eso es todo lo que puede ser. Huyó antes de que él pudiera responder, volviendo al salón principal donde Rosalía estaba inmersa en una conversación con el párroco. Su hermana levantó la vista, la preocupación parpadeando en su rostro por lo que vio en la expresión de Carolina. Pero Carolina negó ligeramente con la cabeza. Después, el resto de la tarde transcurrió en un borrón de conversaciones forzadas y evitación cuidadosa. Carolina se posicionó estratégicamente para nunca estar en la línea de visión directa de Ambrosio, nunca sola, nunca en ningún lugar que pudiera invitar a una discusión privada. Cuando los invitados finalmente se fueron y doña Elena se retiró por la noche, Carolina prácticamente corrió a su habitación. Dio exactamente 3 pasos dentro antes de desplomarse en la cama, presionando las palmas de las manos contra los ojos. Se sentía atraída por él. Peor aún, estaba interesada en él. El hombre que se suponía que se casaría con su hermana, que representaba todo lo que Carolina afirmaba despreciar de los matrimonios arreglados y el deber por encima del sentimiento. Y sin embargo, cuando él la había mirado en ese invernadero, cuando había dicho que no podía dejar de verla, un suave golpe interrumpió su espiral. Rosalía entró sin esperar respuesta. ¿Qué pasó? Su hermana se sentó a su lado, tomando las manos de Carolina. Parecías devastada cuando regresaste del invernadero. ¿Dijo algo su excelencia para molestarte? No, sí, no lo sé. Carolina rió débilmente. Rosalía, esto es un desastre. Cuéntame. Y Carolina lo hizo, vacilante, vergonzosamente. Las semanas de quedarse sola con Ambrosio, sus discusiones que se sentían más como un cortejo, la forma en que él la observaba, la forma en que ella había comenzado a observarlo a él, la confrontación en el invernadero, su admisión, su retirada. Rosalía escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de la preocupación a la sorpresa y a algo que Carolina no podía descifrar del todo. «Oh, Carolina», dijo finalmente, «lo sé. Soy terrible. Él está destinado a ti y yo». «Él nunca estuvo destinado a mí».
Rosalía le apretó las manos. No realmente. Este arreglo siempre fue sobre el deber y la expectativa, no sobre una compatibilidad real. Y yo he estado tan concentrada en David que no me di cuenta de lo que estaba pasando entre ustedes dos. No está pasando nada. No puede pasar nada. Pero quieres que pase. Lo que yo quiero es irrelevante. Tú necesitas este arreglo. Tú necesitas estos 2 meses. Necesito que mi hermana sea feliz. Los ojos de Rosalía brillaban. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, veo una posibilidad donde quizás ambas podríamos serlo. Rosalía, no. Papá nunca me permitiría casarme con el duque. Eres la mayor. Eres a quien él eligió. Papá eligió un duque, cualquier duque. Y si Ambrosio te prefiere a ti... Hizo una pausa. ¿Te prefiere? No lo sé. Quizás. No importa. No podemos traicionarte así. No me estás traicionando. Te estoy dando permiso. No, prácticamente te estoy suplicando. Si el duque te quiere a ti en lugar de a mí, si eso significa que yo puedo casarme con David... Su voz se quebró de esperanza. Podríamos ser libres, Carolina. Ambas podríamos tener lo que realmente queremos. Papá nunca estará de acuerdo. Entonces lo haremos que esté de acuerdo. O no le diremos hasta que sea demasiado tarde para cambiar. Rosalía se puso de pie paseando. El duque tiene poder, posición social. Si él declara su intención de casarse contigo en lugar de conmigo, papá no podrá negarse sin causar un escándalo masivo. Y si yo anuncio simultáneamente mi compromiso con David, destruiría la reputación de nuestra familia, o sería visto como una complicación romántica que se resolvió, afortunadamente. 2 hermanas, 2 uniones por amor. La alta sociedad se lo comería. Carolina miró a su hermana, a esta mujer dulce y obediente que de repente estaba proponiendo algo que rayaba en la rebelión. ¿Has pensado en esto? He pensado en pocas cosas más desde que me dijiste que el duque sabía lo de David. Me está permitiendo verlo, Carolina. Nadie tan frío y atado al deber haría eso a menos que... Sonrió. A menos que tuviera sus propias razones para querer que este arreglo cambiara. Ni siquiera sabemos si él... si yo... Carolina no pudo terminar la frase. No sabía cómo articular la aterradora posibilidad de que Ambrosio Herrera realmente la quisiera. No como un sustituto de Rosalía, sino por ella misma. Pues averígualo, instó Rosalía. Te quedan casi 2 meses. Pásalos hablando con él en lugar de fingir que no sientes nada. Y si se convierte en algo real, algo por lo que él luche, encontraremos la manera de hacerlo funcionar. Después de que Rosalía se fue, Carolina permaneció despierta durante horas, mirando el techo y tratando de conciliar el futuro que había imaginado. Soltería, independencia, eventual irrelevancia, con el que su hermana le estaba proponiendo. Un futuro que incluía a un duque que la veía, que la desafiaba, que había admitido que no podía dejar de observarla. Un futuro que la aterraba más que cualquier otra cosa. La mañana siguiente trajo lluvia, un aguacero constante que los atrapó a todos en el interior y hizo que la hacienda se sintiera repentinamente más pequeña. Carolina bajó a desayunar y encontró solo a doña Elena Herrera y Ambrosio en el comedor, inmersos en lo que parecía una tensa discusión. «No podemos simplemente ignorar el protocolo», decía doña Elena. «El compromiso debería anunciarse dentro del mes. Más tiempo y la gente especulará». «Que especulen». Ambrosio no levantó la vista de su periódico. Le dije, «Señorita Rosalía necesita tiempo para adaptarse». «¿Tiempo para adaptarse?» «Ambrosio, estás siendo absurdo. La chica es perfectamente agradable, bien educada, todo lo que podríamos desear. ¿Qué más adaptación necesita?» «Quizás yo necesite la adaptación, madre». Doña Elena notó a Carolina en la puerta y guardó silencio. Ambrosio levantó la vista y algo parpadeó en sus ojos. ¿Conciencia, quizás? ¿O cansancio? «Señorita Carolina, buenos días. Confío en que durmió bien». «Lo suficiente, gracias». Se sirvió del aparador, tratando de proyectar normalidad a pesar de sentir que su piel ardía. «¿Dónde está Rosalía?» «Escribiendo cartas en su habitación». Mencionó que quería alcanzar el correo de la mañana. El tono de doña Elena sugería que encontraba esto ligeramente sospechoso,
pero no podía articular por qué. Carolina se sentó concentrándose intensamente en sus huevos. El silencio se prolongó incómodamente. «La lluvia debería despejarse esta tarde», ofreció Ambrosio finalmente. «Pensé que quizás podríamos explorar la biblioteca. La señorita Rosalía mencionó un interés en la colección de historia. Era claramente una excusa para otra salida manufacturada. Carolina debería negarse, debería mantener la distancia, no debería pasar más tiempo a solas con un hombre que la hacía sentir cada vez más inestable. «Eso suena encantador», se oyó decir. La mirada de doña Elena se agudizó, moviéndose entre ellos. «Quizás debería unirme a ustedes. He estado pensando en catalogar algunos de los volúmenes más antiguos». «No es necesario, madre. Estoy seguro de que tiene asuntos de la hacienda que revisar. La señorita Carolina puede chaperonear adecuadamente». La señorita Carolina es la hermana menor, apenas una chaperona adecuada. «La señorita Carolina», dijo Ambrosio suavemente, «está sentada aquí y es capaz de tomar sus propias decisiones sobre la propiedad». 3 pares de ojos se volvieron hacia Carolina. Se sintió atrapada, acorralada por la expectativa y la posibilidad a partes iguales. «Estoy feliz de acompañar a Rosalía donde su excelencia sugiera», dijo con cuidado. «Si mi hermana se siente cómoda con el arreglo». «Por supuesto», murmuró doña Elena, aunque su expresión sugería una creciente sospecha. «Qué devota es usted a la comodidad de su hermana». Después del desayuno, Carolina encontró a Rosalía en su habitación, rodeada de cartas selladas. «La prima de David organiza una pequeña reunión este jueves», dijo Rosalía sin preámbulos. «Una fiesta en el jardín, muy informal. David estará allí». Levantó la vista, la esperanza y el miedo luchando en su rostro. «¿Podrías? ¿Lo permitiría el duque?». «Preguntaré». Carolina tomó una de las cartas notando la dirección. «Estás escribiendo a todos los que conoces, estableciendo que tengo una activa correspondencia social. Así, si las cartas a la dirección del primo de David aparecen regularmente, nadie lo cuestionará». Rosalía sonrió ligeramente. «No soy tan ingenua como papá cree. Nadie que te conozca podría pensar que eres ingenua. El duque sí. No, yo. Quiero decir, ha sido muy amable, Carolina. Más amable de lo que necesitaba ser, por eso creo», vaciló. «Creo que se sentiría aliviado si este arreglo cambiara. Si tuviera una razón para preferirte, que papá no pudiera rechazar. Rosalía, solo digo que si algo sucede entre ustedes dos, no lo combatas por mi bien. He hecho las paces con la posibilidad». Se puso de pie recogiendo sus cartas. «Ahora vamos. Tenemos una biblioteca que explorar y un duque que sutilmente atormentar». Encontraron a Ambrosio ya en la biblioteca, examinando un volumen encuadernado en cuero cerca de las ventanas. La lluvia rayaba el cristal detrás de él, volviendo la habitación gris e íntima. Él levantó la vista cuando entraron, y Carolina observó cómo su mirada se movía de Rosalía a ella y se quedaba allí. «Señorita Rosalía». «Carolina». La omisión de su título se sintió deliberada. «He sacado varios volúmenes sobre la historia de la hacienda. Pensé que podrían interesarles». «Qué atento». Rosalía se acercó a las estanterías con una desinterés transparente. En 5 minutos había inventado una excusa sobre necesitar sus gafas y había desaparecido, dejando a Carolina sola con Ambrosio por 3ª vez en tantos días. El silencio se sentía diferente esta vez, cargado con la conversación de ayer, con cosas dichas y no dichas. «Su hermana», observó Ambrosio, «es notablemente constante en sus repentinas necesidades de estar en otro lugar. Ella confía en que usted no». Carolina se detuvo. «¿No qué? Comprometer su reputación mientras ella compromete la mía al encontrarse con su amante». Lo dijo sin calor, casi divertido. «Se lo dije, Carolina. Permito esto porque forzar la intimidad cuando su corazón pertenece a otro lugar sería cruel. No porque sea noble, sino porque soy práctico». «¿Y qué hay de su corazón?». La pregunta escapó antes de que Carolina pudiera detenerla. La expresión de Ambrosio se contrajo. «No tengo el lujo de un corazón. Tengo responsabilidades. Eso no es una respuesta». «Es la única respuesta que puedo permitirme».
Dejó el libro, cruzando a donde ella estaba. Pero ya que aparentemente estamos siendo honestos esta mañana, ¿por qué huyó anoche? Porque yo... Carolina tragó con dificultad. Porque lo que sea que esto sea entre nosotros, no puede pasar. ¿Por qué no? Porque usted está destinado a Rosalía, porque nuestras familias tienen expectativas, porque yo soy la hija menor y usted es un duque. Y así no es como funcionan estas cosas. Esas son las razones por las que otros objetarían. ¿Cuál es su razón? Ella lo miró a los ojos. Esos imposibles ojos azul grisáceos que veían demasiado. Porque me aterra desear algo que no puedo tener, de equivocarme con usted. Su voz bajó. De importarme a alguien que elegirá el deber por encima de mí en el momento en que se vuelva inconveniente. Algo se quebró en su expresión. ¿Tampoco piensa de mí? Creo que es exactamente quien dice ser. Un hombre que valora el control y la responsabilidad por encima de todo lo demás. Y yo soy el caos. Soy inconveniente. Digo cosas que no debería y siento cosas con demasiada intensidad. Y yo sería, rió con nerviosismo, yo sería la peor duquesa posible en la historia de las duquesas. Tiene razón. Dio otro paso más cerca. Sería terrible en ello. Desafiaría cada convención social, ofendería a la mitad de la alta sociedad y haría mi vida infinitamente más complicada. Entonces, ¿por qué? Porque ya no quiero lo fácil, quiero lo real. Y usted, Carolina Salazar, es lo más real que he encontrado en años. El espacio entre ellos se había reducido a centímetros. Carolina podía ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la ligera sombra a lo largo de su mandíbula donde se había afeitado esa mañana, la forma en que su pulso latía en su garganta. «Esto es una idea terrible», susurró. «Sin duda. Rosalía necesita esas semanas con David. No podemos complicar eso. No lo haremos. Seremos cuidadosos. Su madre ya sospecha algo. Mi madre sospecha de todo. Es su estado natural. Lo digo en serio. Yo también». Su mano se levantó, finalmente tocando su rostro. Solo sus dedos contra su mandíbula, pero envió electricidad corriendo por ella. «No soy bueno en esto, en sentir, en desear. Tenías razón en eso, pero sé que no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de querer discutir contigo e impresionarte y besarte». Las palabras apenas se hicieron audibles. «¿Sí?» Su pulgar trazó su pómulo. «Pero solo si tú quieres». Carolina cerró la distancia restante y lo besó. No fue como lo había imaginado, ni controlado, ni cuidadoso, ni ducal. Él besó como un hombre hambriento. Sus manos se levantaron para enmarcar su rostro, inclinando su cabeza para profundizar el beso hasta que Carolina olvidó dónde estaban. Olvidó todo excepto el sabor de él y la forma en que hizo un sonido gutural en su garganta cuando ella lo agarró por los hombros. Cuando finalmente se separaron, ambos sonrojados e inestables, la realidad regresó con una fuerza incómoda. «Eso no debería haber pasado», dijo Carolina con voz temblorosa. «No», Ambrosio apoyó su frente contra la de ella. «Absolutamente no debería haber pasado. No podemos hacer esto de nuevo. No podemos». Ninguno de los dos se movió. «Ambrosio, lo sé». Él dio un paso atrás, poniendo espacio deliberado entre ellos, y Carolina sintió la pérdida como un dolor físico. «Seremos cuidadosos. Mantendremos las apariencias. Le daremos a Rosalía su tiempo con David». Pero Carolina, su voz se endureció. Hablaba en serio. «Te veo, y no sé cómo parar». «Entonces no lo hagas», se oyó decir, «pero tenemos que ser inteligentes con esto. Nadie puede saberlo. Todavía no. Hasta que averigüemos cómo. Cómo convencer a tu padre para que acepte un cambio de planes sin destruir la reputación de ambas familias». «Sí, eso». «Bueno». Su boca se torció. «Disfruto de un desafío». Pasos en el pasillo los hicieron saltar como niños culpables. Rosalía reapareció, con las gafas puestas y una expresión de estudiada inocencia, que le dijo a Carolina que su hermana les había dado tiempo deliberadamente. «¿Me perdí algo interesante?», preguntó Rosalía con viveza. «Solo una fascinante discusión sobre la administración de la hacienda», respondió Ambrosio con suavidad. «Cosas apasionantes,
aunque creo que a Carolina le pareció tediosa. Todo lo relacionado con la administración de la hacienda es tedioso, asintió Carolina, haciendo un esfuerzo para que su rostro no la traicionara. Los ojos de Rosalía brillaron. Por supuesto. Qué decepcionante para ambos. Quizás deberíamos intentarlo de nuevo mañana. Estoy segura de que Su Excelencia podría hacer el tema más atractivo con el debido esfuerzo. Quizás, asintió Ambrosio, su mirada encontrando la de Carolina y manteniéndola el tiempo suficiente para que su pulso se acelerara. Disfruto de estar a la altura de las expectativas. Pasaron el resto de la tarde en una cuidadosa coreografía, manteniendo la distancia adecuada, manteniendo la conversación neutral, fingiendo que la biblioteca no había cambiado todo. Pero cuando se separaron para la cena, Ambrosio tomó brevemente la mano de Carolina, un toque tan rápido que cualquiera que los observara podría haber pensado que fue accidental, pero no lo fue, y ambos lo sabían. Los 3 días siguientes se sintieron como caminar sobre una cuerda floja. De día mantenían la ficción, Ambrosio cortejando a Rosalía, Carolina haciendo de chaperona en separaciones manufacturadas que dejaban a Carolina a solas con el duque mientras Rosalía se reunía con David. Por la noche Carolina permanecía despierta repasando conversaciones, analizando miradas, tratando de determinar si lo que se estaba construyendo entre ellos era real o simplemente proximidad y una atracción prohibida. El jueves llegó con un clima perfecto para una fiesta en el jardín. Rosalía había recibido una invitación formal de la prima de David, doña Elena Briceño, una viuda con una finca cómoda y aparentemente con puntos de vista más progresistas sobre las uniones por amor que la mayoría de la sociedad. Ella sabe lo de David y yo, explicó Rosalía mientras se preparaban para partir. Nos ha estado ayudando. La invitación nos incluye a ambas y a Su Excelencia si desea asistir. ¿Sabe él que esto es realmente para que tú veas a David? Se lo dije esta mañana. Dijo que sería inapropiado que yo asistiera sin chaperona. Así que vendrá. Rosalía captó la mirada de Carolina en el espejo. Y si ustedes dos tienen la oportunidad de unos momentos a solas mientras David y yo estamos ocupados. Bueno, los accidentes ocurren en las fiestas de jardín. Rosalía, quiero esto para ti, Carolina, para ambas. Prométeme que dejarás de luchar contra ello el tiempo suficiente para ver a dónde te lleva. Así que Carolina prometió, y trató de no pensar en todas las formas en que esto podría terminar en desastre. La finca de los Briceño era más pequeña que Montemayor, pero encantadora. Una casona estilo Tudor con extensos jardines, actualmente llena con quizás 2 docenas de invitados. Elena Briceño resultó ser una mujer atractiva de unos 40 años, con ojos agudos y una sonrisa cálida. Señorita Salazar, señorita Carolina, Su Excelencia, qué honor. Por favor, disfruten de los terrenos. Hoy estamos bastante informales. Su mirada se detuvo significativamente en Rosalía. Mi primo David está cerca de los Rosales, creo. Ha estado esperando discutir horticultura con cualquiera interesado. Directa como un balazo, pero efectiva. Rosalía se sonrojó y se excusó para explorar los rosales mencionados. Ambrosio la vio irse con una expresión que Carolina no pudo descifrar del todo. Ella será cuidadosa, murmuró Carolina. Lo sé. El jardín de Elena tiene varios rincones apartados, muy convenientes para conversaciones privadas sobre horticultura. Le ofreció su brazo. ¿Pareceremos estar chaperoneando mientras en realidad no hacemos nada de eso? Se movieron por la fiesta, intercambiando amabilidades con otros invitados, pero gravitando constantemente lejos de la reunión principal. Carolina era agudamente consciente de Ambrosio a su lado, la calidez de su brazo bajo su mano, la forma en que sutilmente los dirigía hacia áreas más tranquilas, la mirada ocasional que le cortaba la respiración. Terminaron en un jardín amurallado, cubierto de rosales trepadores y en gran parte olvidado por la fiesta principal. Ambrosio la llevó a un banco sombreado por una glorieta y por un momento simplemente se sentaron, escuchando la conversación distante y el canto de los pájaros. «Hablé con mi madre esta mañana», dijo Ambrosio finalmente. «Está presionando para un anuncio.
cree que hemos esperado lo suficiente. El estómago de Carolina se encogió. ¿Qué le dijiste? Que la señorita Rosalía merece los 2 meses completos que prometimos, que apresurarse sería irrespetuoso. Hizo una pausa. Ella preguntó si me estaba echando para atrás. ¿Sobre casarse con mi hermana? Sí. ¿Sobre querer algo real en lugar de conveniente también? Sí, pero de una manera diferente. Se volvió para mirarla. Carolina, necesito saber, ¿esto es solo rebelión para ti? ¿Una forma de desafiar las expectativas? ¿O es algo más? La franqueza de la pregunta la dejó momentáneamente sin habla. No lo sé, admitió finalmente. Sé que pienso en usted constantemente. Sé que cuando estoy a solas con usted, todo lo demás desaparece. Sé que me frustra y me desafía y me hace querer ser, luchó por las palabras, más valiente. Pero si eso es amor, o solo atracción, o solo la emoción de hacer algo prohibido, entonces lo averiguaremos juntos. Su mano encontró la de ella, sus dedos entrelazados. No soy bueno en esto, Carolina, en la vulnerabilidad, en arriesgarme, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Y si mi padre se niega, si exige que se case con Rosalía como estaba planeado, entonces le digo que no. Lo dijo simplemente, como si rechazar a un marqués no fuera más complicado que declinar un té. Te dije que ya no quiero lo fácil, quiero lo real. Y si eso significa luchar contra tu padre, la sociedad y la mitad de la alta sociedad, entonces eso es lo que haré. En serio. Él la besó más lento esta vez, deliberado, una promesa en lugar de desesperación. Cuando se separaron, Carolina se encontró medio sentada en su regazo, sus brazos firmes alrededor de ella, sus manos enredadas en su cabello. «Deberíamos parar», logró decir. «Deberíamos», asintió él, sin hacer ningún movimiento para soltarla. «Alguien podría vernos. Los invitados de Elena están ocupados. Rosalía está con David. Nadie nos busca. Tu madre está en Montemayor, afortunadamente ajena a la catastrófica toma de decisiones de su hijo». Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Quédate solo unos minutos más. Déjame fingir que esto es simple». Así que Carolina se quedó, acurrucada contra él en la sombra moteada, y se permitió imaginar un futuro donde esto no fuera complicado, ni prohibido ni imposible. Eventualmente regresaron a la fiesta, cuidadosamente sincronizados para llegar desde diferentes direcciones. Rosalía apareció poco después, su rostro resplandeciendo de una manera que no tenía nada que ver con la luz del sol. David Briceño no estaba a la vista, pero Carolina lo vio observando desde el otro lado del jardín, un hombre de unos 30 y tantos años, con ojos amables y una expresión de anhelo tan profundo que dolía presenciarlo. Esto era lo que su hermana estaba renunciando, este amor obvio y sin complicaciones. ¿Y para qué? La posibilidad de que Carolina y Ambrosio pudieran convencer a sus familias de aceptar un cambio de planes que parecería caprichoso en el mejor de los casos, escandaloso en el peor. En el viaje en carruaje de regreso a Montemayor, Rosalía se sentó entre ellos, prácticamente vibrando con emoción contenida. En el momento en que estuvieron lo suficientemente a solas, se volvió hacia Ambrosio. «Gracias, Su Excelencia, por permitirme esta tarde. Ha sido más amable de lo que tenía derecho a esperar». «He sido práctico», corrigió él suavemente. «Y honestamente, señorita Rosalía, creo que necesitamos discutir nuestra situación francamente, los tres». Rosalía se tensó. La mano de Carolina encontró la suya. «Sé que está enamorada de David Briceño», continuó Ambrosio, «y sé que su padre nunca aprobará la unión. También sé», miró a Carolina, «que mis sentimientos se han vuelto complicados». «Usted se preocupa por mi hermana», dijo Rosalía. No fue una pregunta. «Sí», lo que nos pone en una posición bastante delicada. Se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. «Su padre espera que me case con usted. Mi madre espera lo mismo. La sociedad ciertamente lo espera. Pero ninguno de nosotros quiere que este arreglo continúe como estaba planeado». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Carolina. «Les hacemos creer que es su idea, o en su defecto,
Hacemos que la negativa sea imposible sin un escándalo catastrófico. Los miró a ambos. Puedo declarar mi preferencia por Carolina, hacerla pública, hacerla real. Eso forzaría la mano de su padre. Negarse a un duque que ha elegido explícitamente a su hija sería humillante, pero también significaría arrastrar ambas reputaciones por los chismes de la sociedad. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Rosalía en voz baja. Entonces me caso contigo. Pasas tu vida miserable, y David pasa la suya esperando algo que nunca llegará. Su voz se suavizó, y Carolina pasa la suya observándolo, odiándome por elegir el deber por encima de ella. La verdad de esto flotaba en el carruaje como humo. Hay otra opción, dijo Rosalía lentamente. Podría portarme mal, crear suficiente escándalo como para que usted se viera obligado a retirarse. Entonces, usted podría cortejar honorablemente a Carolina en su lugar, y yo sería considerada demasiado dañada para un matrimonio adecuado, lo que obligaría a papá a aceptar a David. Absolutamente no, dijeron Ambrosio y Carolina simultáneamente. Te arruinarías, continuó Carolina. Nadie. No me importa la sociedad. Me importa David y tú, y que ninguno de nosotros esté atrapado en vidas que no queremos. Tiene que haber otra manera, dijo Ambrosio con firmeza. Una que no requiera que te destruyas a ti misma. Pasaron el resto del viaje debatiendo posibilidades, pero cada opción parecía requerir sacrificar la reputación, la felicidad o ambas cosas de alguien. Para cuando llegaron a Montemayor, Carolina se sentía exhausta y no más cerca de una solución. Esa noche, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca. Encontró a Ambrosio ya allí, con las mangas de la camisa remangadas, papeles esparcidos sobre el escritorio. —¿Tampoco puede dormir? —preguntó suavemente. Él levantó la vista, y la emoción cruda en su rostro le robó el aliento. —Sigo intentando encontrar una manera de hacer que esto funcione. Alguna laguna legal, algún precedente social. Pero, Carolina, no sé cómo tenerte sin destruir las oportunidades de tu hermana. Entonces quizás no podamos tenernos el uno al otro. Las palabras sabían a ceniza. No lo digas. Él estaba alrededor del escritorio en segundos acercándola. No te rindas todavía. Todavía tenemos tiempo. 6 semanas antes de la fecha límite del anuncio. Encontraremos una manera, y si no lo hacemos, entonces tomaré una decisión. Y no será el deber. Le tomó el rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Entiendes? Si se trata de hacer lo que se espera o luchar por lo que quiero, te elijo a ti cada vez, incluso si me cuesta todo. Especialmente entonces. Ella lo ve.